Ahora, más que nunca, que existe la inclusión en la teoría, pero en la práctica, en verdad, estamos bien lejos. Hay un límite entre el apoyo, el beneficio que puede tener que la maestra sombra esté con tu pequeño o que se vuelva totalmente dependiente tu hijo. Ay, porque el niño grita, ay no, que ya necesita shadow. Y no necesariamente, ¿no? Claro. O sea, no todos los niños neurodivergentes, sea el diagnóstico que sea, necesitan shadow. Cuando no es necesario es porque quien lo quiere o lo solicita como ayuda es el docente o la docente. Sí, porque no está capacitada también, ¿no? ¿La maestra sombra ayuda al niño en el aula o lo vuelve dependiente? Hoy día vamos a tocar un tema que puede generar cierta incomodidad, debate o quizás opiniones encontradas. Vamos a hablar de la maestra sombra en el aula. Así que si eres papá, mamá, terapeuta o docente, este episodio te puede hacer cuestionar algunas ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día vamos a hablar del tema que ya habíamos anunciado en la intro, un poco de la maestra sombra. ¿Qué cosa hace la maestra sombra? Si es un apoyo de inclusión o si es una dependencia disfrazada. Es un tema bastante controversial y para eso tengo a Alejandra. Gracias, Alejandra, por estar aquí en este podcast. Alejandra la conozco de años porque su pequeño Jacobo, que ya va a cumplir 10 años. Va a cumplir 10 años en julio. Estuvo llevando desde chiquito terapia con nosotros en Comunícate, en el centro de terapias. Y justo este tema de la maestra sombra, que ya les voy a contar, dije, no, tengo que invitar a Alejandra porque ella va a manifestar algunas cosas en las que muchos de ustedes que están escuchando, padres, profesionales, el tema de la maestra sombra, se van a sentir identificados. Para comenzar un poquito en contexto, ¿qué es la maestra sombra? Les voy a contar. La maestra sombra es una ayuda individual que el niño recibe por asignación debido a las dificultades que pueda tener o las necesidades específicas que necesite, tanto para el aprendizaje, para la conducta y para el apoyo en educación, ¿no? Dentro del colegio. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar de maestra sombra también como 10 años, hace muchos años. Hace mucho tiempo. ¿No? Entonces, conozco bastante del tema, pero quería contarles un poco el caso de Alejandra, ¿no? ¿Por qué Alejandra está aquí? ¿Por qué una mamá está aquí con el tema de maestra sombra? Cuéntanos, Alejandra, porque me encanta tu historia. Alejandra tiene ahora un emprendimiento de acompañamiento de maestras sombras, ¿no? Entonces, pero a raíz de qué, ¿cómo empezó todo este tema? Sí, gracias, Claudia, por la invitación. Y de hecho, nuestra historia comienza desde el 2019, creo, te conozco a ti y a Larisa. Y de hecho fuiste la primera persona a quien llamé cuando el nido en ese entonces me dijo que sugiere, nunca me obligaron, pero me dijeron, creo que sería bueno que tenga una maestra sombra, ¿no? En aquella época. Y yo te llamé indignada, preocupada, nerviosa, yo no sabía qué se venía porque en esa época recién como el diagnóstico de mi hijo de TDAH era como, estaba que si era, no era, ¿no? Entonces me diste mucha tranquilidad porque ya tenías experiencia y tú sabías y yo no sabía nada, no sabía en lo que me estaba metiendo. Pero bueno, yendo al tema de acompañamiento seguro, que es el proyecto, nace justo desde una necesidad, o sea, real, ¿no? O sea, que yo tuve, porque yo, no me acuerdo en qué año fue que me quedé sin nana, mi nana maravillosa que tenía, se tuvo que ir. Y ya a partir de ahí, a raíz de ahí, no pude encontrar un apoyo real como con mucha confianza, que yo sabía que iba a estar con mi hijo bien en casa. Entonces tuve muchas malas experiencias también. Y ahí es cuando yo retomo contacto con Sofía, que es quien tiene el proyecto conmigo. De hecho, nunca perdimos contacto, pero lo retomé. Y ella me dijo, oye, ¿no has pensado en tener como una psicóloga que vaya unas horas o un estudiante a tu casa? Sería mucho mejor para Jacobo. Y ahí es como que dije, ¿qué es posible eso? Y pensé que era súper caro, de hecho no es barato, pero por ahí entró, digamos, el tema de la necesidad y yo misma vi que no había, digamos, alguien que me pudiera ayudar como yo quería, de una manera bien cercana, empática, que entendiera realmente la necesidad que yo tenía como mamá. Y pues con Sofía la buscamos, conseguimos una muy buena y empecé en casa, porque el acompañamiento también se puede dar en casa, ¿no? Y tuve muy buena experiencia y ahí es que nace acompañamiento seguro. Y también Jacobo tiene shadow en el colegio, entonces también tengo esa experiencia por ahí.
y ahora pues hemos ayudado y trabajado con un montón de familias, principalmente en el colegio. Claro, pero mira, a raíz de esta problemática que era buscar, y creo que para muchos papás, Sí, para muchos. es bastante preocupante, no solo el hecho de que te digan que necesita acompañante tu hijo o que tú quieras que tu hijo tenga acompañante, sino también la experiencia de saber si va a ser efectivo, si va a funcionar, si la maestra sombra va a ser match con tu hijo y match con la maestra, con la profesora, la docente que está en el colegio, ¿no? Claro. Entonces, el tema del acompañamiento de la maestra sombra tiene varios términos, ¿no? Algunos le llaman maestra sombra, otros le llaman shadow, otros le llaman acompañante escolar, acompañante terapéutico. Varios términos. Pero sí es importante que esto también genera un poco de controversia, ¿no? Porque hay un límite entre el apoyo, el beneficio que puede tener que la maestra sombra esté con tu pequeño, o que se vuelva totalmente dependiente tu hijo de la maestra sombra, ¿no? Sí, claro. Porque yo recuerdo cuando he sido maestra sombra, al inicio, las profesoras pensaban que yo era la profesora del niño. Es creo que el error más común que pasa en los colegios. ¿No? Entonces ella pensaba que yo tenía que enseñarle todo al niño, ¿no? Entonces la idea no es necesariamente reemplazar, pues. Meterle un caparazón al niño, sino integrarlo en el aula, ¿no? Qué tan importante es integrarlo en el aula. Cuéntame un poquito cuál ha sido, digamos, porque debes haber escuchado muchos casos, no solo el tuyo, sino de mamás. ¿Qué es lo que más les preocupa a las mamás cuando te preguntan, necesito una maestra sombra? Lo primero que le preguntamos, y eso un poco es de lo que yo aprendí, o sea, contigo y con Larisa, ¿no? O sea, el colegio me lo puede pedir, o sea, cualquiera me lo puede pedir, porque es como fácil, ¿no? Ahora más que nunca que existe la inclusión en la teoría, pero en la práctica en verdad estamos bien lejos. Pero ahí vamos al hecho de que tú como mamá también más o menos sabes cuáles son los desafíos que tiene tu hijo, tú entiendes, ¿no? Si bien es cierto, no sabemos qué es una maestra sombra, creo que finalmente como papás sabemos. Pero tienes que consultar a tu equipo multidisciplinario, tienes que consultar con tus psicólogos, tus terapeutas, el neuropediatra tal vez. O sea, si todos te dicen que no hay razón, es como hace un ratito conversábamos antes de empezar, que, porque el niño grita, no, que ya necesita shadow. Y no necesariamente, ¿no? O sea, no todos los niños neurodivergentes, sea el diagnóstico que sea, necesitan shadow. Claro. Y eso sí siempre lo dejamos bien claro nosotros en acompañamiento, también en acompañamiento seguro, porque hemos recibido mamás que por ahí han querido, pero han querido porque tienen miedo al bullying, no porque el hijo necesite, no porque el colegio lo exija. Porque quieren una cobertura para el niño dentro del salón. Exacto, Entonces, ¿no? O también ha pasado que me han venido a preguntarnos por una shadow, porque el colegio lo está exigiendo, pero no habían consultado con sus psicólogos, ¿no? Entonces yo es como, siempre el consejo es, pregunta con tu círculo de terapeutas, si lo consideran, porque yo me acuerdo que lo primero que hice fue preguntarte a ti y a Larisa, y ustedes me dijeron que efectivamente consideraban que sí, y por eso es que fuimos, ¿no? Porque era necesario, y no me arrepiento porque a Jacob le ha ayudado, porque es una herramienta, es como yo lo veo, y a mí pues también me da más tranquilidad, ¿no? O sea, yo lo veo así, o sea, en un mundo ideal no deberíamos necesitarlo, pero lamentablemente estamos en un mundo real que, o sea, la inclusión realmente en el Perú no está todavía desarrollada. Y más que muchas veces o sea, a veces sí es necesario, pero cuando no es necesario es porque quien lo quiere o lo solicita como ayuda es el docente o la docente. Sí, porque no está capacitada también, ¿no? O porque genera, no sé, un niño con TDAH, ¿no? Es muy inquieto y necesitamos, señora, que su hijo tenga una maestra sombra porque yo no puedo dar la clase a los 25 del salón, ¿no? Con una profesora, o sea, con una profesora auxiliar, y me distrae al grupo, entonces necesito que su hijo lleve un acompañante. Pero no necesariamente todos los niños con TDAH llevan acompañante, y con TEA tampoco, ¿no? Entonces, no, y es más, por ejemplo, hay muchos niños con síndrome de Down que no llevan acompañante, ¿no? Entonces, no todos los diagnósticos llevan necesariamente un acompañante, puede asignarse por requerimiento y lo ideal sería consultar, como tú dices, con los terapeutas, con el neuropediatra, o a veces hay padres que no están de acuerdo y los terapeutas sí. Sí. También pasa. Es un poco lo que al principio yo tuve resistencia, ¿no? Pero como que también traté de averiguar bien, hablé contigo y es como finalmente dije, bueno, lo tengo que probar, ¿no? O sea, es que hay varios cuadros, ¿no? Sí. O sea, hay el papá que no quiere
aceptar, digamos, que sí necesita porque se lo han dicho, como hay papás que de propia iniciativa quieren contratar una maestra sombra sin que el colegio lo haya solicitado, Sí, también. y lo hacen, como tú dices, por coberturarlos de alguna forma, que se sientan protegidos Por o que alguien los protegerlos. esté mirando de manera individual y personalizada en el salón. Sí. ¿No? Entonces, pero también hay el caso donde el colegio sí solicita una maestra sombra. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿cuándo saber si el colegio ha acertado realmente con esta sugerencia? Porque a veces la sugerencia la da la maestra, la docente, Sí. ¿no? Y ella es la que pide que sea condicional, incluso muchas veces con la matrícula. O sea, Sí, me ha tocado, ¿ah? o sea, a mí, gracias a Dios, no me ha pasado. A mí, como Alejandra, a Jacobo y a mí no nos ha pasado, pero sí sé que existe, que te lo ponen como condición, lo cual no debería, porque eso no está permitido, ¿no? Claro. Es una- Y lo que tampoco está permitido es que también hay casos que hay salones que tienen 3 acompañantes, bueno, también. ¿no? O hay 4 niños con diagnóstico y solamente hay una acompañante. Y claro, la acompañante debería ser individual, Claro, ¿no? es que si tú mandas a una shadow, tú como papá la contratas por recomendación de los terapeutas del colegio, es para tu hijo, no tiene Claro. por qué intervenir en el resto del Exacto. salón. Muchos papás no saben eso, ¿no? ¿Cómo es digamos, cuál es el conducto regular para que ingrese una maestra sombra al colegio, ¿no? Claro. Lo que se pide es que la maestra sombra sea exclusivamente del niño, Claro. ¿no? Eso es lo ideal, que sea exclusivamente del niño, pero muchas veces los papás no saben o piensan, puede ser una maestra para los 3 niñitos y entre los 3 pagamos, ¿no? Que también he escuchado tantos casos con el tema de maestra sombra que en verdad tengo que decirlos porque muchos de los papás no saben, ¿no? Sucede, sí. Y la idea, y los papás también, cuando alguien les dice, tu hijo necesita maestra sombra, ya, ¿eso quién lo paga? ¿El colegio o lo tengo que pagar yo? Claro, no saben. ¿No? Entonces, lo tiene que pagar el papá. Y ya terminan haciendo la labor como de un auxiliar, ¿no? Y eso también siempre nosotros al menos tratamos de recalcarlo y de decirle, ok, vas a pagar tú por esto, que es una herramienta más para tu hijo, no es como un puente, siempre yo lo veo como un puente, ¿no? Entre lo que el colegio le puede ofrecer y en lo que el niño de repente está en la capacidad en ese momento de entender, pero es para tu hijo, ¿no? No es para que ayude a la Miss a repartir hojitas, o bueno, lo puede hacer eventualmente, pero me refiero, no es un auxiliar, Claro. es tu maestra sombra, ¿no? Es Yo diferente. recuerdo cuando era maestra sombra, sí, al inicio, claro, es que los docentes tampoco están preparados, muchos, para recibir una maestra. Entonces, obviamente ven a alguien con el niño y lo que dicen, ella me va a facilitar todo. Claro. ¿No? Eso. Entonces y no es la idea, ¿no? La idea es que tanto el docente, la profesora, como la maestra que acompaña al niño, tengan una conexión de alguna forma y sepan cómo trabajar juntos, ¿no? Sí, y yo, o sea, eso lo he hecho, ya lo había hecho, pero este año creo que hemos mejorado mucho en hacer eso. Hablo en lo personal, y creo que es bueno tener una reunión, más allá de las reuniones que se puedan tener, creo que al inicio, como para presentar a la maestra sombra y que la directora, la tutora, los profesores, la maestra sombra, incluso la terapeuta principal de tu hijo, que puede ser la de conducta, lenguaje, quien tú quieras, es bueno alinear todo y que sepan de verdad cuál es el rol, para que ninguna se sienta desplazada, porque a veces pasa que le quitan autoridad a la profesora, o de repente la profesora cree que, ay, bueno, y como dices, ¿no? Ya está ella, que ella le enseña, y no es así. Ella está para ayudarlo, pero no para hacerle las cosas y no para reemplazar a la profesora, ¿no? Exacto. Que es un error bastante Y común. creo que el niño absorbe todo eso, porque hay niños que con los que se crea total dependencia y solo responden a la maestra sombra y no le responden a la profesora. Claro. ¿No? O en el recreo quieren jugar solo con la maestra sombra y no quieren jugar con los otros niños, porque de alguna forma puede que se aísle, y ahí está, y tú lo manejas súper bien ahora porque yo te sigo también y veo que haces capacitaciones, ¿no? O sea, damos videos como informativos. Claro, para, ¿no? que conozcan un poco los papás también Claro. del trabajo que se realiza, y que el colegio también esté informado de la labor. Por eso te digo, hay muchos colegios que no tienen claro la función. Saben para qué llegan, pero no tienen claro las funciones de la maestra sombra, ¿no? Hasta dónde puede llegar la maestra sombra y hasta dónde no. Claro. Yo, como te digo, creo que en mi época, porque yo he sido maestra sombra en el año 2000,
7 creo, y en adelante como 11 años. Claro, bastante Y tiempo. a mí sí me costó porque en esa época, digamos, era más fresco, ¿no? A mí sí, yo tomé la iniciativa de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que le pedí a la profesora que retire al niño que yo veía en el colegio Ujú. y les conté un cuento a los otros niños que me inventé, pero me senté en el suelo con ellos y les conté un cuento y los niños dijeron, como el niño que estás cuidando, dijeron, ¿no? Entonces les empecé a hablar y desde ahí lo vieron completamente diferente, Claro, como que ¿no? les Entonces, explicaste un poco, ¿no? y yo trataba de que él juegue con ellos, pero como yo sé que a él le cuesta, a quien yo tengo que buscar integrar es al salón con el niño Ujú. también, ¿no? Al niño empujarlo y llevarlo para que juegue con Obligado, todo. claro, no. Tenía que ir uno por uno y decirle, ¿quieres jugar conmigo? ¿No? Entonces los niños, ya, yo quiero jugar, ¿no? Entonces, tantos años, toda la primaria, ahora ya el niño que yo veía, el niño ya tiene 22 años, ¿no? No sé. Pero era así, ¿no? Entonces era la manera en la que yo tenía que tomar la iniciativa de que incluyan en el juego al niño con el que yo tenía a cargo la responsabilidad de ver por él, no de cuidarlo, porque no Claro, somos no eres nanas, la cuidadora. maestra sombra no es la nana, No, no es la auxiliar, no debería ser un familiar, ¿no? idealmente no. Idealmente no debería ser. Sé que hay casos donde por temas de presupuesto las abuelas, las nanas, las tías son quienes acompañan, Sí, pero no es lo ideal, no. ¿no? Igual, eso de la dependencia, o sea, sí lo he escuchado, ¿no? Es que no, se crea dependencia, no hay autonomía, o sea, pero yo al contrario, o sea, sí puede pasar todo eso que dicen, porque es muy controversial, pero yo creo que sí está mal dirigido, ¿no? O sea, mal implementado. ¿Por qué? O sea, no debería generar dependencia porque el shadow no tiene que estar al costado del niño todo el rato haciéndole las cosas, sino enseñándole a cómo hacer, porque siempre ahí hablamos, y ahorita me gusta mucho el shadow que yo tengo para mi hijo, y es como que yo estoy trabajando para que el día no me necesite en el corto plazo. Exacto, O sea, esa es la idea, no es claro. que para que se vuelva dependiente, sino para que no te necesite y poco a poco haga sus temas solos. Ayuda a la socialización también, porque en verdad, como tú dices, yo me acuerdo mucho que tú me contabas que te inventabas cuentos y llevabas juegos para que todos quieran jugar con tu niño en ese Sí, entonces, y es lo que tiene que hacer una maestra sombra, ¿no? claro. Crear como el ambiente adecuado para que tu Exacto, niño también participe. Y exacto. eso de la autonomía, más bien yo te diré, no me siento muy orgullosa de admitirlo, pero una shadow fue la que terminó de ayudar a mi hijo y le enseñó a ir al baño solo y a limpiarse. Algo que yo no hice por flojera. A veces los papás, valgan verdades, no, que no, todavía no lo hace. ¿Pero por qué no lo hace? Porque no te vas a tomar el tiempo, porque no sé, pues no te olvidaste de enseñarle correctamente. Y una maestra sombra terminó de hacer el trabajo por mí. Me dio mucha vergüenza, pero tengo que admitir porque eso pasa. Y ahí, ¿dónde está la falta de autonomía? Más bien lo está enseñando a que sea más independiente y es algo Exacto, positivo. exacto, Entonces yo creo que todo depende de qué tipo de profesional esté a cargo y cómo lo maneje, ¿no? claro. Creo que de eso se trata. El punto digamos, de partida es por qué se requiere la Ujú, maestra sombra, ¿no? claro. ¿Solo porque tiene diagnóstico? No. No, no O es. sea, Exacto. definitivamente no es por eso, No todos ¿no? necesitan. Entonces hay que ver varios ámbitos, ¿no? Cómo es su aprendizaje. Le cuesta recibir la información en un grupo grande, Ujú, ¿no? Porque la mayoría de acompañantes, la mayoría están con niños que tienen un diagnóstico en un aula donde aproximadamente hay de 20 a 25 niños, donde la sí, maestra, digamos, la docente no tiene un auxiliar o alguien que claro. lo esté acompañando, ¿no? Entonces, lo ideal es primero ver eso, ¿no? ¿Realmente lo necesita? ¿No? Y segundo, ¿qué se recomienda en el niño para que lleve la maestra acompañante? ¿No? Porque hay maestras que requieren cierto apoyo de lenguaje, Ujú, de conducta o de aprendizaje. Por ejemplo, en sí, el caso de Jacobo, ¿qué era lo que él más necesitaba? conducta. Más que nada conducta, Claro, ¿no? Igual, va de la mano, ¿no? Porque siempre, incluso lo decíamos en el centro también cuando iba, ¿no? Es que si conductualmente no está regulado, pues tú puedes ser la mejor terapeuta de lenguaje, Larisa puede ser la mejor terapeuta ocupacional, pero de nada va a servir porque él no está regulado conductualmente, exacto. no lo va a aprovechar. Y lo mismo pasa en el colegio. Y eso afecta mucho también el cómo socializa con los niños, ¿no? O sea, en mi caso ha sido por eso, Claro, pero hay muchos casos en los que es por aprendizaje, ¿no? O por claro. lenguaje, qué sé yo. Y el docente muchas veces ve casi todo conductual, ¿no? Es malcriado, Ay, interrumpe, se porta mal, no, yo no voy a poder hacer mi clase, por favor, llaman a la directora y le dicen, pucha, ¿no? es muy injusto, en verdad, porque ahí hablamos mucho de las etiquetas, de la vulnerabilidad, de lo injusto que puede ser, porque como tu niño es disruptivo,
pasa algo, no sé, sucede algo, volteas y de frente señalas, oye, pero ¿por qué lo agarraste? ¿Por qué lo hiciste? Pero no te das cuenta que tal vez él no empezó, porque te digo, porque me ha pasado con Sí, Jacobo sí, y me ha sido acuerdo. muy injusto, o sea, porque él sí puede fastidiar, sí puede gritar, sí puede, no sé, pegar, lo que sea. Pero a veces no siempre es él el que comienza, a veces es otro niño que tal vez no te das cuenta porque no es el que normalmente grita, no es el que normalmente se porta mal. Claro. Y Y puede que el niño que tiene el diagnóstico no reacciona de la forma madura a exacto, esta que no sabe cómo hacerlo. a este toque que le puede hacer el primer niño y no sabe cómo responder, y obviamente quien termina manchándose del todo Sí, es el niño que tiene el diagnóstico, ¿no? sí. Ahora, sí me saco el sombrero también, porque no es la idea de este episodio atacar al docente No, ni al al colegio, contrario. pero sí me saco el sombrero porque hay muchos buenos colegios con programas no tanto de inclusión, sino donde saben manejar la función de una maestra sombra, Sí, o al menos ¿no? se preocupan e intentan, ¿no? Porque sí, tampoco, o sea, no creo que el colegio haga o deje de hacer cosas porque no quiere, Ujú, sino porque ese no, el sistema no ayuda, el sistema a veces, o sea, el sistema acá en Perú es de verdad una tontería en muchas ocasiones, ujú. o a veces no tienen las herramientas, no tienen el presupuesto, entonces no es porque yo colegio no quiero o yo profesora no quiero, ¿no? Claro. La idea también es que el colegio no tome a la maestra sombra de manera independiente, ¿no? O sea, tu niño, la profesora me ha dicho que tu pequeño con autismo necesita una maestra sombra. Ya, la consigue y ahí queda todo, ¿no? Es como que ya el colegio ya cumplió con decirle al papá que se Se necesita lava las manos. y ahí queda, Sí, ¿no? O sea, como tú dices, debería haber reuniones, ¿no? Debería manejarse una reunión con las terapeutas ujú, también, ¿no? sí, Para que claro, ellas también sepan cómo abordarlo en grupo, ¿no? Como tú sí, dijiste al inicio, ¿no? La idea es que esto se maneje de manera interdisciplinaria con exacto. todos, ¿no? No solamente con los padres, sino con las maestras, con las terapeutas, que hagan la visita, ¿no? Creo que Tiene, la maestra sombra y la terapeuta o las terapeutas del niño tienen mucha conexión, tendrían que, ¿no? ¿no? O sea, deberían estar O sea, conectadas sería lo ideal. y en conjunto ayudan, o sea, más bien terminas enseñando, si está bien manejado, terminas dándole muchas herramientas al colegio, que a veces no las tienen porque no se han visto en la necesidad o porque no hay presupuesto, qué sé yo. Y bueno, pues tu shadow finalmente puede enseñarle a la profesora cómo manejar crisis, ¿no? Claro. Porque es una psicóloga por lo general o Claro. una estudiante en psicología, Claro. entonces, Y eso es justo lo que iba a tocar, ¿no? ¿Cuáles son los profesionales que yo siempre, digamos, como terapeuta, recomiendo para maestra sombra, ¿no? mm, Psicólogas, han habido terapeutas de lenguaje, como en mi caso, terapeutas ocupacionales, maestras de educación inicial, sí, maestras de educación educación especial. especial, ¿no? Entonces, creo que, o tú tienes alguna otra profesión, ¿no? Creo que esas No, son las más importantes, sí, y ¿no? creo que en la mayoría, al menos en nuestro caso, ha sido psicólogas egresadas, tituladas o estudiantes de los últimos ciclos con Ujú, experiencia, ¿no? claro, para Porque trabajar con sí, niños, sí, sí, sí. más que docentes en nuestro caso, por ahí hemos tenido, pero casi no, más han sido psicólogas. Y lo ideal también, que es algo que la idea es que los papás se puedan informar un poco Ujú, del desarrollo de la maestra sombra, ¿no? Que pueda, cuánto tiempo necesita estar, ¿no? Porque me ha tocado casos también de niños que terminan las clases a las 2 de la tarde, pero a las 12 ya se puede ir, ¿no? Entonces es como que ya, lo sacan antes, ¿no? Entonces la maestra sombra también tiene que salir antes, ¿no? Entonces lo ideal es marcar la pauta, ¿no? De una reunión inicial. Y sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con eso. Una reunión inicial donde se marquen los horarios, donde se definan las funciones, no de escuchar las funciones de la maestra sombra, sino de estas son mis funciones, estas son tus claro, funciones, cómo cuadramos nuestras funciones, ¿no? Sin irnos al borde de la confusión, ujú, ¿no? Y esa es una manera en la que los padres puedan conocer, porque al final los papás son los que están pagando por claro, una siempre, maestra, el ¿no? colegio Entonces el nadie colegio paga. no lo va a ver, ¿no? Eso simplemente lo va a hacer la maestra, y la idea es integrar al niño en todo momento en el recreo, y no solamente en el aula, ¿no? En Y el en el recreo recreo creo que se también, puede trabajar tanto, o sea, es un espacio en el que puedes desarrollar tantas cosas que porque sí no es tan deberían dirigido, aprovecharlo, sí, y claro. deberían aprovecharlo, Sí, que esa es lo parte ideal. sí. Yo sí recuerdo que yo era una Dalina jugando en el Sí, recreo con todos los niños, tratando de llamarlos para que conozcan qué cosas sí le gustaba jugar al niño que yo tenía a cargo, ujú, ¿no? Y el niño también poder adaptarse al grupo
¿no? Y estar en las reuniones, en los cumpleaños. Claro. A mí hasta los cumpleaños me han invitado, ¿no? Entonces, Seguro ibas, de todas estaba así de maneras. todas maneras. Entonces estaba en todos lados, ¿no? Y la idea es que el papá sienta em, esta manera de integrarse también, porque muchos papás de niños que tienen maestra Sí. sombra no quieren ir a las reuniones de las fiestas infantiles, van Por a la reunión de miedo, padres y por se vergüenza. van Sí. porque saben que le van a decir, fulanito es el que se portó mal, mamá, él es su papá y ella es su mamá, ¿no? Sí. Entonces hay un poco este miedo al rechazo quizás, Sí, ¿no? eso pasa mucho, de hecho me pasa también, y es muy fuerte, ¿ah? O sea, es muy fuerte lo que un papá puede llegar a sentir, un papá de un niño neurodivergente, es complejo, pero poco a poco hay que ir soltando, pues, o sea, hay cumpleaños en los que va a ir espectacular, hay cumpleaños en los que, creo que tienes que soltar las expectativas, vas así como puedes ir y irte los 5 minutos porque todo fue un desastre, o puedes ser el último en salir porque todo salió espectacular, o sea, Exacto. nunca sabes, en verdad. Y otra cosa, ahorita que mencionas lo del recreo y tal, de que los otros niños comprendan un poco, digamos, a un niño en particular, también que tu hijo, bueno, en mi caso, ¿no? Que el niño aprenda también a decir si algo le molesta, si le pegaron, si le molestaron, porque los niños en general y todos creo que somos vulnerables a que nos puedan hacer bullying, nos puede pasar en general a adultos, niños, etcétera, pero muchas veces los niños neurodivergentes a veces no comprenden del todo alguna situación, no pueden hablar, Claro, no pueden expresar lo que... Exacto, grado, entonces ¿no? se vuelven más vulnerables. Entonces también una shadow tiene que enseñar, ¿no? O sea, a mi hijo también le han enseñado porque él nunca decía nada. Y es que ahora a la profesora, ¿no? O sea, también informa, avisa si te pegaron, si te hicieron algo. Así como se quejan de él, él también puede decir si alguien le hace algo, ¿no? Porque es lo que debe ser. Y eso depende mucho del diagnóstico, porque claro, si es un niño con autismo que no habla, claro, ¿no? verbal, y que hay que estar con él, más bien la función de la maestra acompañante es que se informe y integre al grupo a qué cosas hacer y qué cosas no hacer, porque el otro niño no se va a defender. Y quizás se defienda de una manera inmadura o reaccione de una forma que para el otro niño puede ser muy invasiva. Sí, claro. ¿No? Entonces, y ahí vienen los conflictos con los padres y no solo con los niños. Uy, eso también de los padres, hay que tener suerte. Yo te juro que hasta ahora creo que he tenido mucha suerte. Me han tocado unos papás que son súper empáticos. No, en verdad que es súper lindo. O sea, sí, yo creo que la función de la maestra sombra, más allá del tema de la parte educativa, es también la parte integral, ¿no? O sea, de la parte emocional, la parte de su juego, ¿no? Todo lo que pueda favorecer al niño, ayudarlo, ¿no? Porque nos basamos mucho en el tema de la inclusión por el papel, ¿no? Lo que hay que hacer, las adaptaciones curriculares pueden ser geniales, ¿no? Pero el trabajo de la maestra sombra es el que limita las funciones de cada uno en el aula. Claro. Y para mí es importante, yo lo veo siempre así, ¿no? El niño, la maestra, el niño, la maestra, el acompañante y el grupo. Claro. ¿No? Porque no está solo el niño. No. El niño está en un aula y es importante que lo mantenga integrado de esa forma, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De una maestra acompañante. De hecho, sí se ha tocado bastantes temas de la inclusión, que ahorita no, ese va a ser otro tema de conversación en podcast, porque también es importante conocer cómo se maneja la educación inclusiva en el Perú, porque no es igual que en otros países, no se maneja de la misma forma. Quisiéramos, pero hay muchos detalles que están muy sueltos, ¿no? Entonces sí es importante conocer, pero creo que empezar por lo poco, por lo que hay, ¿no? Y ahorita lo que está muy en boga son las maestras sombra, ¿no? Porque eso es una herramienta ahorita, lamentablemente, o sea, no es lo ideal, pero a nosotros como papás, a mí me encantaría que todos pudieran tener la opción porque es caro, o sea, no es gratis, no es barato, no cuesta 100 soles ni 50. O sea, es caro, pero... No es una vez a la semana. No, eso es todo el año y les tienes que pagar un sueldo mensual, o sea, en verdad que es caro, pero para quienes tenemos la suerte de poder pagarlo, como papás, lamentablemente en esta situación, en la actualidad, así como se da la inclusión en el Perú, es una herramienta para nosotros. Y yo hablo desde mi experiencia personal, muchos podrán estar no de acuerdo y se respeta, pero a mí me ha funcionado, a mi hijo le ha funcionado, ¿no? Entonces... Eso sí. Y de hecho me gustaría que escriban en los comentarios
¿Cuál ha sido tu experiencia con una maestra Shadow para tu hijo, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado el colegio, ¿no? ¿Qué tan favorable ha sido toda esta ayuda, ¿no? Hay cosas que de repente no te han convenido del todo, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante y nos gustaría que nos hagas los comentarios. Yo, de hecho, voy a dejar la información de Alejandra por si quieren entrar a su página, si quieren conocer y buscar una maestra acompañante, ella las O si puede quieren hablar ayudar. con una mamá, también. ¿No? Entonces les voy a dejar ahí toda la información también para que puedan contactarse con ella. Gracias, Alejandra, Gracias a ti, por qué este lindo. espacio que me permites dar contigo, que no te veo hace tiempo, sí. ¿no? Conversamos, pero hace tiempo que no nos veíamos, así que ha sido una linda oportunidad. Así que les voy a dejar toda la información y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Chao.